Nuestro equipo está conformado por Pablo Aarón García Villarreal y yo su servidor Luis Manuel Saldívar Quirós, que nosotros no le hablaremos sobre el tema teorema del límite central. El teorema del límite central es una teoría de estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. El teorema del límite central es un teorema fundamental de probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de una media de una muestra aleatoria que proviene de una población con varianza infinita. El teorema central indica que, en condiciones muy generales, la distribución de la suma de variables aleatorias atiende a la distribución normal. Por ejemplo, aquí como lo podemos ver en esta imagen, es una distribución muestral. Se acerca ya sea la curva naranja, es una distribución cercana a la normal, independientemente de la forma de la población. La rosa es la distribución muestral, cuando el tamaño de la muestra se hace lo suficientemente más grande. Afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la media muestral se acerca a la media de la población. Por tanto, mediante el TCL podemos definir la distribución de la media muestral de una determinada población con una varianza conocida. Por ejemplo, esto quiere decir que una población y una varianza pueden ser los números de datos que conocemos, de manera que la distribución seguirá una distribución normal si el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Por ejemplo, aquí como lo vemos, se va incrementando dependiendo del número de poblaciones y de muestras. Las principales propiedades del teorema central del límite. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. Se considera que la muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una población o unas muestras superiores a 30, ya sea 40 o 50, será incrementando más la curva a medida de que su función de distribución se aproxime a una normal. Como podemos ver, la media poblacional y la media muestral serán iguales. Es decir, la media distribución de todas las medias muestrales será igual a la media total de la población. La varianza de la distribución de las medias muestrales será O2 entre n, que es la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra. Como lo comentamos aquí, el número superior es 30. Ya por ejemplo, si tenemos un número de 50, se incrementa más de lo normal. Por ejemplo, aquí en la naranja ya tenemos un número de 30 y va bajando según la curva y el número de poblaciones y muestras. La distribución de las medias muestrales parece un poco normal y extremadamente útil, porque la distribución normal es muy fácil de aplicar para realizar contrastes de hipótesis y construcción de intervalos. Aquí la población juega mucho, ya que hay diferentes distribuciones, como lo muestra en el diagrama. La población de distribución de asimétrico no normal es 1000 muestras de tamaño 50 de esta población aproximada. Además, el TCL nos permitirá hacer referencias sobre la media poblacional a través de la media muestral, como lo muestra aquí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de de cómo se utiliza la fórmula del teorema del límite central. Este, bueno, el problema dice, si se seleccionan todas las posibles muestras aleatorias de tamaño n de una población con media y desviación estándar, la media de las medias de muestra se denota como u a la x, así como se puede denotar solamente con u, o mu, como posiblemente le llaman también. También la desviación estándar de las medias de muestra se denota con una, le llaman sigma también, pero no, aquí no viene, entonces viene más adelante. Entonces la la
fórmula está constituida por n a la raíz cuadrada de n, que es lo que tengamos en nuestro problema, y sobre la varianza. Entonces leemos el enunciado que dice: suponga que la población de temperaturas corporales humanas tiene una media de 98.6 Fahrenheit, como se cree comúnmente. Suponga también que la desviación estándar de las poblaciones de 0.62. Basado en datos de la investigación de la Universidad de Maryland, si se escoge aleatoriamente una muestra con tamaño n de 106, calcula la probabilidad de obtener una media de 98 grados Fahrenheit o menos. Entonces, como n es nuestra 106, que es el tamaño de nuestra muestra, es mayor a 30, usamos el teorema del límite central y concluimos que la distribución de las medias de muestra es una distribución normal con estos parámetros. Entonces, pues aquí tenemos cómo sustituimos los valores. Pero algo para ya explicar mucho a más grandes rasgos sería: estas son las fórmulas que se utilizan comúnmente para realizar problemas. Z es como una estandarización de nuestros datos, ahorita lo vamos a ver cómo se utiliza, y la que estábamos usando en la anterior diapositiva. Entonces aquí tenemos cada una de las variables, lo que significa el valor Z, significa el valor estandarizado, el cual nos ayuda a comprender la probabilidad de la ocurrencia. Z, el valor buscado. X, perdón, y mu, media de la población, pero también puede ser la media de la muestra. El sigma, desviación estándar de la población, pero también puede ser la muestra. Entonces vemos el problema. Dice: una empresa de mensajería que opera en la ciudad tarda una media de 35 minutos en llevar un paquete, con una desviación típica de 8 minutos, que durante el día de hoy han repartido 200 paquetes. ¿Cuál es la probabilidad de la media de los tiempos de entrega hoy que esté entre 30 y 35 minutos? Entonces, pues, posteriormente checamos los datos que tenemos la desviación típica de 8 minutos, n de 200, que son los números de paquetes. Sustituimos con estas son las que vamos a utilizar, las fórmulas, pero posteriormente sustituimos los 8 minutos sobre el tamaño de paquetes al cuadrado. Esto nos da 0.566. Para obtener la respuesta de la primera pregunta, sería que nosotros acudamos a realizar una estandarización de todos esos datos. Entonces, posteriormente creamos la probabilidad de un número X entre 30 y 35, que son los minutos. Entonces, esto no lo conocemos, lo del medio. Entonces realizamos una estandarización, y 30 menos 35 entre la desviación típica que nos dio sería la varianza, perdón. Entonces, entre 35 menos 35 sobre la varianza nos da, se pone aquí Z porque es a lo que vamos a atender en nuestra estandarización, o sea, el dato que vamos a obtener de determinado intervalo que sacamos de estas dos muestras. Entonces, en la primera tenemos menos 8.83 al realizar esta operación, y aquí tenemos 0. Entonces realizamos nuestros parámetros y creamos Z es menor o igual a 0, menos P, que es Z, menor o igual a menos 8.83. Entonces, para esto necesitamos una tabla que se llama tabla de distribución normal. Esto ya viene dado en algunas literaturas. Entonces son datos ya dados, nada más necesitamos buscar qué datos vamos a mostrar o vamos a tener que poner para hacer la resta. Entonces, posteriormente, esta es la tabla que tenemos de la probabilidad normal estándar. Entonces buscamos los datos que tenemos. En el primero tenemos 0,
0.0. Entonces el tamaño de a lo que va a tender z es 0,0. Entonces buscamos y nos da 0.5. En este caso yo lo dejé como 0.5. Entonces para 8 menos 8.83 hay una regla de aquí que dice para aquellos valores de mayores a 4 igual a z igual a 1 a la precisión de 4 decimales. Para valores de z menos 4 z es igual a 0. Entonces como z es igual a 0, tenemos la estandarización de nuestros datos es 0,5. Entonces esa es la probabilidad que entre 30 y 35 minutos nosotros, o esa sea la probabilidad en que lleguen los paquetes a esas horas. Entonces pues nada más contestamos aquí que es del 50%. Bueno, nada más lo convertimos a porcentaje y ponemos 50% y esa es nuestra respuesta. Simplemente pues está muy fácil, solamente seguir las... Aquí sí se pueden rebrujar un poco en los intervalos, pero con práctica se puede. Entonces pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.